Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la lindera en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción de visual y consultor, y este es el capítulo 10 de la 9ª temporada. Y hoy vamos a hablar de algo que ha aparecido, casi por sorpresa, en el código fuente de la última beta de iOS 26.2, y es un término nuevo que ha despertado la curiosidad en mucha gente de la comunidad profesional y de creadores, y es, evidentemente, como muchos pensáis, ese término de Apple Creator Studio. Y sí, con ese nombre tan claro, las especulaciones pues yo creo que no han tardado en llegar, ¿no? Estamos ante una nueva aplicación, ante un bundle de aplicaciones profesionales, un hub para centralizar la creación de contenidos, incluido la publicación de podcast, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Voy a intentar hoy conectar un poquito los puntos, porque lo que está pasando alrededor de todo esto tiene mucho sentido desde mi punto de vista, y si miramos las piezas y las diferentes rumores que han ido saliendo, creo que todo encaja bastante bien, ¿no? Para mí todo empezó yo creo que el miércoles, con un mensaje en Twitter de Tristan Davis, que es un usuario bastante conocido en el entorno del hardware, el software creativo y ese tipo de cosas en el mundo Apple, y ponía, traduzco, conectar los puntos, Apple compra Pixelmator, aparecen referencias en la iPad App Store de Pixelmator Pro, Motion, Compressor, Mainstage. Luego el Final Cut Pro Creative Summit es pospuesto, sin una fecha, y ahora aparece el término Apple Creator Studio, ¿no? Y él pone, ¿qué creéis que eso significa? No sé si es que él sabe, que supongo que sí, porque ya sabéis que hay una pequeña, no tampoco muy extensa, red de gente, de colaboradores externos de Apple, del mundo creativo, que trabajan, que tienen versiones previas, que tienen un poquito más de conocimiento, que son muy fieles en el sentido de que no suelen filtrar absolutamente nada. Pero bueno, él pone este comentario y efectivamente yo creo que las piezas encajan demasiado bien para ser una casualidad, ¿no? Por un lado, Apple ha adquirido Pixelmator, como todos sabíamos ya, el famoso editor de imagen, que es una especie de Photoshop muy enfocado al Mac, muy de la filosofía del Mac, en la simpleza, muy cómodo de usar, que funciona muy bien. En su versión para Mac es iPad Pixelmator Pro, en la versión de iPad tiene una versión ligera, y llevaba años funcionando como alternativa a Photoshop, ¿no? Asequible, 59 euros creo que eran, o 50, y bueno, que funcionaba bastante bien. Y luego, por otro lado, en el código de la beta 1, como decía, de iOS 26.2, pues han encontrado estas referencias a un nuevo identificador interno que se llama Apple Creator Studio, ¿no? Pues bueno, junto con esas filtraciones del código de la App Store, en la que aparecían versiones para iPad de Motion, Compressor, Mainstage, Pixelmator Pro, etcétera, pues parece que todo esto aboca a lo mismo, ¿no? A llevar a un punto en común. Y además, que yo creo que ya es algo que lo dice claramente, el Final Cut Pro Creative Summit es un evento anual donde se junta mucha gente profesional del entorno, donde además Apple muchas veces presenta novedades de Final Cut a la comunidad creativa, y este evento ha sido pospuesto sin fecha definitiva con el siguiente texto que os voy a leer íntegro, que creo que es interesante escucharle atentamente. El texto dice: a veces los mejores proyectos necesitan un poco más de tiempo en la sala de edición. Por eso estamos remasterizando Final Cut Pro Creative Summit para su nuevo lanzamiento en primavera de 2026. Estamos aprovechando este tiempo extra para revisar fotograma a fotograma, añadir contenido nuevo, perfeccionar cada sesión y garantizar que la exportación final sea nuestro evento más inspirador hasta la fecha. El primer vistazo a nuestra nueva línea del tiempo se publicará este diciembre. Si lees entre líneas, yo que soy muy friki, o muchos otros, veremos que en el fondo está hablando de muchas aplicaciones, ¿no? Habla al principio, dice que los mejores proyectos necesitan un poco más de tiempo en la sala de edición. Yo creo que ya habla de Final Cut Pro. Habla del lanzamiento en primavera de 2026, y luego también está dejando ahí claro cuándo es esto. Luego dice, estamos aprovechando estos tiempos para revisar fotograma a fotograma, creo que ahí encaja también Pixelmator Pro, incluso Motion, añadir contenido nuevo, perfeccionar cada sesión y garantizar que la exportación final sea un evento, la exportación final quizás con Compressor. Quiero decir que me parece que es un texto que está mucho más pensado de lo que parece y que tiene sus cosas, ¿no? Demasiadas coincidencias puede ser, ¿no?
Entonces, teniendo claro esto, teniendo claro que aquí hay algo y que se está cociendo algo por detrás que nos afecta a los usuarios creativos y creadores de contenido, creo que podemos dar unas vueltas, ¿no?, a qué podría ser Creator Studio, ¿no? A partir de aquí ha habido muchas teorías, hay muchos comentarios y yo tengo 3 hipótesis. He escrito aquí 3 hipótesis que creo que son interesantes. La primera, que Apple Creator Studio sea un hub para creadores, ¿vale? Podría ser una especie de plataforma unificada para los creadores de contenidos, dentro del ecosistema, evidentemente, un lugar donde pues gestionar los proyectos, las aplicaciones, los recursos, incluso exportaciones, publicaciones, todo ese tipo de cosas. Algo así como una especie de centro de control creativo, una especie de, como puede tener ciertas funciones Creative Cloud en algunos momentos, que conectase pues estas aplicaciones, como he dicho, Final Cut, Logic, Motion, Compressor, Pixelmator, con iCloud Drive, tirando un poquito de la nube para hacerlo colaborativo, por ejemplo, y con el resto del ecosistema de Apple. Esta parte de hacerlo colaborativo, de hacerlo en la nube, esas son funciones muy útiles que tienen otras aplicaciones y que Apple no las tiene per se, que se pueden hacer con terceros, con truquillos, bien, pero una plataforma hecha per se creo que sería muy muy útil si se le quiere realmente dar un empujón a este tipo de aplicaciones, ¿no? Y permitiría además algo que muchos usuarios venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo, por ejemplo, desde la llegada de Final Cut Pro para el iPad, que es el poder mover los proyectos bidireccionalmente entre el escritorio y el iPad sin tener que andar haciendo cosas raras, ¿no? Porque tú ya sabes que desde Final Cut Pro para iPad puedes pasar el proyecto al escritorio, pero luego no puedes devolverlo al iPad otra vez. Sí se puede con Toolbooks, que ya sabemos que es una aplicación de terceros, que tienes que hacer ciertos trucos, que hay que cambiar la estructura del proyecto. No es cómodo ni es efectivo. O sea, si lo tienes que hacer por una urgencia lo haces, pero no de por sí, para mí no es cómodo, sobre todo como sean proyectos complejos y cosas así, olvídate, es una locura. Entonces, bueno, esta podría ser una de las posturas, ¿no? Generar esa plataforma que sea un poquito colaborativa, de la nube, que une todas las aplicaciones, etc. La segunda hipótesis, que creo que es la más lógica, ¿no? La más fuerte, la que todo el mundo ha pensado, es que Apple Creator Studio sea ni más ni menos que un paquete de suscripción en el que están metidas pues todas las aplicaciones, una especie de Apple One para creadores o para desarrolladores o para creativos. Pues un paquete con Final Cut, con Logic, con Motion, con Compressor, con Pixelmator Pro, con todo lo que tengan que poner, un paquete de suscripción, X dinero al mes o X dinero al año, exactamente como funciona Creative Cloud de Adobe. Y la verdad es que conociendo el historial reciente de la compañía, pues no suena nada descabellado que sea una manera de buscar un ingreso, ¿no? Ya hemos visto como Apple Music, Fitness Plus, iCloud Plus, todo esto se agrupa bajo Apple One, pues ahora pues para el bloque profesional podrían hacer algo parecido. Además, escribiendo el guión yo pensaba que hay que tener en cuenta que Final Cut Pro cuesta 300 euros. En mi caso, yo pagué esos 300 euros en 2011, hace 14 años. Y no me han vuelto a cobrar absolutamente nada por ninguna actualización, ¿no? Puede que haya llegado el momento en el que Apple, para muchos usuarios, tengo que empezar a sacar un rendimiento económico a esto, que no lo necesita, pero bueno, esto es capitalismo, son empresas y lo que quieren es más dinero. Lo que está claro es que para mí es una aplicación que ha sido ultra rentable. Imagínate, por 300 euros los miles de euros que ha facturado en estos 14 años. Pues es una auténtica barbaridad, ¿no? No creo que me salgan ni a céntimos diarios la aplicación. Entonces, bueno, hay que ver por dónde tiran. Hay que ver si este Creator Studio es un hub y lo encajan de esta manera, qué precio tiene, bueno, pues un poquito, que no se convierta en lo que es Adobe y en lo que está haciendo a mucha gente querer huir de Adobe, ¿vale? Y luego la hipótesis 3, que esta me gusta mucho también, pero no creo que sea, pero bueno, me gusta, es la posibilidad de que este Creator Studio sea más un marco de trabajo, ¿vale?, que una aplicación concreta, ¿no? Que sea un nuevo entorno pensado para integrar funciones de todas estas aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no?, generativa. Ese paso que le falta a las aplicaciones de Apple, ya sea en Final Cut, que tiene un poquito, en Logic, en Pixelmator, que ya tenía en la última versión ciertas cosas, por ejemplo, de un cambio de tiro borrado de fondos y ese tipo de cosas, pues una plataforma que aúne todas esas herramientas en común que tuviesen estas aplicaciones, ¿no? No sé, si Apple estuviera preparando su propio motor de IA creativa, digamos, integrado todo ello en el ecosistema profesional,
creo que podría encajar, que creo que sería algo bastante interesante y que también encaja con el nombre de Creator Studio, ¿no? Si tiramos, además, en los últimos rumores de esta misma semana, creo que han cerrado un acuerdo con Google para la integración de Gemini en la plataforma, y creo que podría tener sentido si tenemos en cuenta cómo funciona Nano Banana y todo ese tipo de herramientas que Google está trabajando. Está claro que Apple va a venir con mucho más tema de IA en el próximo año, porque no le quedan más narices. Apple tiene que ponerse al día con la inteligencia artificial porque se ha quedado muy atrás, pero no solo la inteligencia artificial más común, como decimos, de textos, emails, de ese tipo de cosas, sino también en la generativa creativa, en la parte de imagen, en la parte de vídeo, en la parte de audio. Hay muchas herramientas de terceros que en muchas plataformas que se pueden ir aunando, como están haciendo otras aplicaciones. Hoy por hoy, usar IA para muchas fases de proyecto, pues yo que sé, para generar transiciones entre planos fluidas. Ya sabes que puedes meter el último frame de un vídeo y el primer frame del siguiente, y puedes generar una transición con efectos bastante chulos. Ya tienes que utilizar una IA. Si quieres tirar la parte de audio, tienes que estar pagando Eleven Labs, por ejemplo. Si tienes que estar sacando, yo que sé, ciertos segundos de más para un vídeo, lo puedes hacer con Premiere. Es decir, está todo como muy desperdigado, y ir aunando ese tipo de herramientas en las aplicaciones creo que es muy importante para el futuro. Así que una de las hipótesis creo que es un espacio impulsado por IA para las herramientas y tal en común que tengan todas estas aplicaciones profesionales. Esta no la veo la más viable. Creo que la más viable es la segunda, la del bundle de aplicaciones. Es la más básica, la que menos hay que comerse la cabeza y la que más dinero va a dar, evidentemente. Pero, oye, ahí están las tres hipótesis que creo que son interesantes, ¿no? A nivel usuario, esto que estoy comentando puede parecer una curiosidad técnica más, ¿no? Sin más, pero si lo piensas con perspectiva, Apple Creator Studio, que ahora estamos hablando de ello como un rumor, podría redefinir cómo trabajamos muchos creadores dentro de este ecosistema. Durante años Apple ha tenido las piezas, pero no la coherencia de engranarlo todo, ¿no? Tuvo sus años con Final Cut Studio, no sé si muchos lo conocéis, yo lo tuve, la cajita preciosa, maravillosa, con sus libros, sus manuales, todos sus discos de instalación, y ese Final Cut Studio tenía Final Cut Pro, tenía Motion, tenía Color, que era una aplicación de corrección de color y etalonaje, tenía DVD Studio Pro, tenía Soundtrack, maravilloso Soundtrack. Soundtrack era una especie de Adobe Audition que yo utilizaba para editar audio en aquel momento, que era una pasada, ¿no? Eso, pues hoy en día Final Cut Pro y Logic siguen, son excelentes aplicaciones que viven en su propio mundo, evidentemente, y que se van quedando un poquito atrás en muchas áreas respecto a la competencia, pero siguen, ¿no? Luego está Motion y Compressor, que bueno, han quedado ahí relegados a un segundo plano y que usamos pues ciertos profesionales, sobre todo Motion, que es una pena, que es una aplicación con unas posibilidades tremendas, lo ha sido siempre, y que está completamente infravalorada, infrautilizada, infradesarrollada, y es una pena brutal porque de verdad que esa aplicación es maravillosa. Y ahora añadimos a esto Pixelmator Pro, ¿no? bajo ese paraguas, y creo que todo esto podría ser el puente entre lo profesional y lo accesible en imagen, en foto, bueno, pues ese tipo de cosas. Si Apple consigue unir todo esto, como digo, bajo un entorno fluido, compatible con estándares y con inteligencia artificial integrada, etcétera, el resultado creo que puede ser potentísimo, sin ninguna duda, para los creadores y para los profesionales que trabajamos con esta plataforma, ¿no? Y además, como decía antes, el hecho de que el Submit se haya pospuesto, pues me indica claramente una nueva estrategia. Si tienen ese interés suficiente para que se presente en el Submit, para darle ese valor, creo que puede representar un cambio de estrategia en cuanto al nivel profesional, ¿no? Habrá que ver si se dirige en ese camino o si no. ¿Y todo esto qué significa para nosotros, para los creadores, para los profesionales del mundo audiovisual? Pues evidentemente, si eres creador, si eres editor de vídeo, si eres fotógrafo, si eres podcaster, si eres diseñador, yo qué sé, si trabajas con un Mac en ese tipo de cosas, y tenemos en cuenta todo lo que hemos ido hablando, esto puede suponer pues cosas muy importantes que a veces se nos olvidan. Flujos cruzados, ¿no? Poder abrir proyectos de aplicaciones de uno en otro sin problemas. Integración de inteligencia artificial, como decía, limpieza de audio, reencuadres automáticos, retoques, color matching, yo que sé, 1000 cosas.
y a un aumento del valor del ecosistema en el que estás trabajando tremendo, ¿no? Tremendo, sin ninguna duda. Solo esas tres cosas, solo la parte de flujos cruzados, la parte de poder generar archivos de Motion en Pixelmator Pro es una ventaja. Tú puedes generar un PSD en Photoshop, llevártele a Motion y te pilla sus capas y tal. Pero es que tú puedes en Pixelmator preparar un archivo y llevarle, te pilla los vectores y te pilla todo. Es mucho más profundo, es una integración, es como llevarte un Illustrator, ¿no? Entonces, toda esa integración que creo que se debe de desarrollar y que no sé por qué narices no se desarrolla, no sé si es por falta de negocio, no sé si es por falta de interés, pero que Apple ha tenido ahí siempre todo como muy, muy dejado, creo que podría ser el momento de dar un paso más. Y es lo que yo espero realmente, espero que sea un paso más, no solo coger las aplicaciones, ponerlas todas juntitas en un enlace y decir te las vendo por tanto al mes, porque eso me parecería evidente, lógico, pero cutre, ¿no? Me parecería muy simple. Entonces, bueno, veremos. Desde mi punto de vista, creo que el Creator Studio tiene todo el sentido del mundo. Creo que Apple sabe que los profesionales creativos, los que grabamos, como decía, los que diseñamos, los que editamos, los que publicamos podcasts, vídeos, etcétera, somos y hemos sido durante muchos años su mejor escaparate, y eso es una realidad y va a seguir siendo una realidad así. Creo que también sabe que desde hace ya años mucha gente se ha ido moviendo a DaVinci Resolve, a Adobe y ahora de Adobe en otras plataformas nuevas, y creo que esta puede ser su respuesta por intentar mantener una parte de ese pastel que siempre ha sido mayoritariamente suyo. O sea, eso es una realidad, ¿vale? Una forma para recuperar este espacio, pues como digo, es con una respuesta más moderna, más multiplataforma y sobre todo con herramientas de inteligencia artificial en las que se está quedando atrás, ¿no? Pero también hay que ser prudentes, evidentemente. Entonces, aunque todo esto nos calienta mucho la cabeza y Creator Studio suena fantástico, también puede ser que solo sea una etiqueta interna para probar integraciones, cosas similares, para, yo que sé, cualquier tipo de cosa, ¿no? Así que hasta que no haya una confirmación oficial, evidentemente, quizá en marzo, o en la presentación de primavera, o en la WWDC del 26, pues todo esto va a seguir siendo un rumor muy bien fundado, con mucha información alrededor y que nos lleva hacia una dirección, pero no deja de ser un rumor, ¿no? Yo había pensado incluso que también podría tener que ver con el tema del podcasting, ¿no? Ya sabemos que en el tema de podcasting Apple era el corazón del podcasting. Tú tenías las herramientas, tenía la simplicidad, tenía todo, y se la han ido quitando, sobre todo Spotify, que ha invertido mucho en eso, y con su Podcast Creator Studio, lo que se llama, una baita así, donde tú puedes gestionar todo, donde yo gestiono este podcast, por ejemplo, que es una plataforma donde lo subo, donde haces todo, donde antes podías grabar también. Quiero decir, eso está muy bien. A lo mejor también va por ahí, a lo mejor resulta que es una plataforma de podcasting completa, con alojamiento, donde puedes gestionar y hacer todo. A mí esa me gustaría también, mucho. no sé si también puedo ir para los tiros, pero también me gustaría mucho. No lo sé, hay muchas posibilidades. Claro, se nos explota la cabeza porque nos gusta mucho el tema, pero no lo sé, no podemos saber nada más y tenemos que estar un poquito así con las uñas. No sé qué opináis vosotros. Supongo que tendréis ciertos intereses en lo que pueda venir, o igual no, igual a muchos habéis tirado ya la toalla con el software Pro de Apple y os habéis pasado a otras plataformas, que me parece perfectamente lógico y válido, ¿no? Pero me gustaría saber qué opináis, qué creéis que va a ser esto. Contádmelo por favor en los comentarios de YouTube abajo, o como siempre en los comentarios del podcast, o en el minicast@gmail.com, o en Twitter en @laurindel, o en Mastodon en @laurindel@masto.es. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme. Estoy muy contento con todo este tema. A ver en qué sale. Sed buenos, sed felices. Adiós.